A ver, pensemos en esto. Vivimos en un mundo donde todo viaja. El comercio, las personas, las ideas, todo cruza fronteras. Entonces, es lógico que los problemas legales también lo hagan. Y ahí es donde aparece la gran pregunta. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Se queda estancada en la aduana? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Para entenderlo, vamos a imaginar que construimos un puente de la justicia entre países. Veremos los 5 pasos clave. Primero, la base, que es la igualdad. Después, cómo se comunican los tribunales de lado a lado. Tercero, cómo evitamos que haya 2 juicios por lo mismo. Cuarto, las reglas sobre las pruebas. Y por último, cómo una decisión judicial de un país tiene validez en otro. Entonces, arranquemos por lo primero, por los cimientos de nuestro puente. La idea fundamental es que el terreno de juego de la justicia tiene que ser parejo para todos, sin importar el pasaporte que se tenga en el bolsillo. Imagínense la situación. Un problema legal en un país que no es el propio. La primera duda que surge es, ¿me van a tratar igual que a un local? ¿O por ser de afuera ya empiezo en desventaja? Justamente para que esa duda no exista, es que se crearon estas reglas. Y la solución es un principio que es tan simple como poderoso. La idea que sostiene todo este sistema es esta. Ante un juez, una persona extranjera debe recibir exactamente el mismo trato que una nacional. Punto. Ni más ni menos. Este es el pilar central de todo. Y lo bueno es que esto no es solo una buena intención, se convierte en reglas súper concretas. Por ejemplo, la ley dice que no te pueden pedir una garantía o fianza especial solo por tu nacionalidad, o que tenés el mismo derecho a un abogado, o que no te pueden embargar algo solo porque sos extranjero. Básicamente se trata de derribar cualquier barrera que pueda generar desigualdad. Perfecto, ya tenemos la base de la igualdad. Ahora, la segunda parte. ¿Cómo se comunican los que construyen el puente? O sea, ¿cómo hace un tribunal de, digamos, México para pedirle ayuda a uno de Argentina de forma oficial? La respuesta tiene un nombre un poco técnico, exhortos o cartas rogatorias. Pero, para que se entienda fácil, piensen en esto como un correo diplomático, pero exclusivo para jueces. Es el canal oficial y seguro para que un juez le diga a otro, oye, necesito que me ayudes a notificar a esta persona o tómale declaración a este testigo que vive en tu país. Y el proceso es bastante lógico. Tiene 3 pasos. 1. El pedido viaja por los canales diplomáticos. Todo muy formal. 2. Por supuesto, se traduce oficialmente al idioma del país que va a ayudar para que no haya malentendidos. Y 3, y esto es clave, el tribunal que recibe el pedido lo ejecuta siguiendo sus propias reglas. Así se respeta la soberanía de cada uno. Bien, pasemos al tercer punto. Digamos que son las reglas de tránsito del puente. ¿Qué pasa si el mismo problema se lleva a juicio en 2 países al mismo tiempo? Imaginen el caos. Podríamos tener 2 sentencias completamente distintas. Por suerte, hay mecanismos para evitar este déjà vu legal. La herramienta clave aquí se llama litis pendencia. Suena raro, pero solo significa, ojo, que este juicio ya empezó en otro lado. Y aquí vemos una diferencia fundamental. En temas civiles, como una deuda, se puede usar como defensa para frenar un segundo juicio, pero en lo penal la cosa cambia. La persecución de un delito es una prioridad tan grande que no se detiene porque ya haya otro proceso abierto en otro país. Al final, ¿por qué existen estas reglas? Porque el objetivo es proteger la decisión final de un juez. Se busca llegar a lo que se conoce como cosa juzgada, o sea, un veredicto que sea definitivo, que cierre la discusión para siempre y que sea respetado como la última palabra. Bueno, ahora entramos en una parte fascinante pero un poquito más compleja, las pruebas. Si un caso tiene pedazos en 2 países distintos, ¿qué reglas se usan para probar los hechos? ¿Las de acá o las de allá? Es un buen rompecabezas. Pero la solución es bastante inteligente. Divide el problema en 3 preguntas. Primera, ¿quién tiene que probar algo? Eso lo dice la ley del tema principal, por ejemplo, la ley que rige el contrato en disputa. Segunda, ¿cómo se consigue esa prueba? Bueno, ahí se usan las reglas del lugar donde se está buscando la evidencia. Y tercera, ¿qué valor o qué peso se le da a esa prueba? Eso lo decide el juez del caso aplicando su propia ley. Es una solución muy elegante. Y con esto llegamos al último tramo del puente, el destino final. Se ganó un juicio en un país. La pregunta es, ¿cómo hacemos que esa victoria valga algo en otro país? Esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque, seamos honestos, si ganas un juicio en otro lado, pero en tu país esa sentencia es solo un pedazo de papel, pues todo el esfuerzo no sirvió de mucho. Entonces, ¿cómo se resuelve este gran problema? La respuesta está en este número.
6. Para que una sentencia de otro país realmente tenga efecto, tiene que pasar un examen, una especie de checklist con 6 puntos clave. Y aquí las tenemos. Es un control de calidad, básicamente. A ver, repasemos rápido. Que el juez que la dictó tuviera el poder para hacerlo. Que a todos los involucrados se les haya notificado bien para que puedan defenderse. Que lo que dice la sentencia no choque con los principios fundamentales del país donde se quiere aplicar. Que sea una sentencia final y firme allá donde se dictó. Y, por último, 2 cosas de forma. Que esté bien traducida y que el documento sea auténtico. Si cumple todo esto, ¡listo! La sentencia cruza el puente. Pero ojo, aquí hay una última distinción que es crucial. Una sentencia civil, como la que obliga a pagar una deuda, sí puede viajar si cumple esas 6 condiciones, pero una condena penal, o sea, una que impone una pena como ir a la cárcel, esa no viaja. ¿Y por qué? Porque el derecho a castigar es algo muy propio de la soberanía de cada estado. Un país no va a meter presa a una persona cumpliendo la orden de otro. La deuda viaja, el castigo se queda en casa. Así que, al final, todo esto que hemos visto no son solo un montón de reglas en un código. Este puente de la justicia es la infraestructura invisible que permite que el comercio mundial funcione, que los contratos se respeten y que los derechos de las personas estén protegidos, no importa en qué lado de la frontera se encuentren. Y esto nos deja con una última reflexión. En un mundo donde el dinero, la información y las personas cruzan fronteras como si nada, ¿realmente tiene sentido que la justicia se quede encerrada por muros? La pregunta hoy ya no es si necesitamos cooperación, sino cómo hacemos que estos puentes sean cada vez más fuertes, más rápidos y más justos para todos.